Este es Yamato, un conocido delincuente del vecindario que frecuentemente es arrestado y llevado a la estación de policía por pelear. Inesperadamente hoy, un joven que se hace llamar un estudiante modelo llamado Teru llega buscando a Yamato. Teru de repente lanza una patada a Yamato, pero él esquiva y responde con un golpe. Impresionado por las habilidades de Yamato, Teru pregunta si quiere salir de allí. Al salir de la estación de policía, Yamato le pregunta a Teru qué quiere de él, pero Teru aún no lo revela. Más tarde se encuentran con dos individuos sospechosos escondidos en una casa al lado de la carretera. Estos individuos ponen sus ojos en una chica que camina por la calle y usan algún tipo de magia para poseer el cuerpo de su objetivo elegido. Volviendo al personaje principal, Yamato llega a casa y, inesperadamente, mira una vieja foto familiar. De repente, ve una imagen de su hermana menor siendo envuelta por llamas en el pasado. Aunque ha aceptado la verdad de que su hermana murió en un accidente, una parte de él todavía alberga dudas de que el incidente podría haber sido causado por alguien. Poco después, su compañero de clase, Kyoka, lo visita para llevarle comida. Al principio dice que no tiene hambre, pero cuando ve su plato favorito, lo acepta a regañadientes. Kyoka le dice que no debería seguir metiéndose en peleas sin sentido, ya que su orgullo excesivo solo le traerá problemas. Luego decide irse y menciona que ha estado sintiendo algo extraño últimamente mientras camina por la ciudad, como si toda la ciudad fuera falsa. Sin embargo, pensando que suena demasiado absurdo, lo descarta y se va. Más tarde, Yamato sale y se encuentra con una cara familiar en la calle. Mientras tanto, la chica que estaba poseída nota de repente a Yamato y se da cuenta de que cumple con las condiciones para convertirse en un guerrero, alguien a quien debe eliminar. Ella se prepara para acercarse y apuñalar a Yamato con un cuchillo, pero duda, temiendo que pueda estar apuntando a la persona equivocada. Sin embargo, su compañero está seguro de que Yamato pronto se convertirá en un guerrero y representará una amenaza para ellos, por lo que insiste en que deben eliminarlo inmediatamente. Justo cuando ella está a punto de apuñalar a Yamato, su rival, Ryugo, lo ve de repente. Ryugo se burla de él sobre ser arrestado, pero Yamato responde que si no hubiera sido arrestado, Ryugo habría sido el que recibió la paliza. Poco después los dos se encuentran con Teru, quien inesperadamente los invita a ambos a seguirlo. Yamato se sorprende de que Teru también haya invitado a Ryugo. Siguiendo a Teru en un callejón se encuentran con una banda de matones. Al darse cuenta de que Teru los había engañado, Yamato y Ryugo, a pesar de estar a menudo en desacuerdo, deciden luchar codo a codo. Derriban rápidamente a la banda, pero de repente los matones derrotados se transforman en robots. Ahora los robots se vuelven contra ellos y comienzan a contraatacar. Yamato y Ryugo pronto se dan cuenta de que los robots han analizado y predicho sus estilos de combate. Sin embargo, Yamato enciende algo de música, agarra una tubería de metal y se lanza con ataques implacables. Los dos luchan en un ritmo errático, lo que hace imposible que los robots analicen sus movimientos. Finalmente, logran derrotar a los robots. Sin embargo, Teru ha mantenido un último robot en reserva, que ahora envía a la batalla. El robot lanza un ataque inicial rápidamente, pateándolos a ambos lejos. Teru se burla de ellos diciendo que al final solo son un par de matones callejeros, pero Yamato, enfurecido, se lanza hacia adelante y golpea con su tubo de metal en la cara del robot. El robot esquiva, pero esto le da a Yamato una oportunidad para escapar. Salta de una esquina a otra antes de lanzarse y dar un golpe final que destruye la cabeza del robot. Teru aplaude, felicitándolos por aprobar el examen. Luego lleva a Yamato y Ryugo a una sala de juegos, pero detrás se encuentra una base secreta. Ryugo supone que Teru los está llevando a un club de peleas clandestinas, pero Teru revela que este lugar es realmente una fortaleza subterránea olvidada hace mucho tiempo. Dentro descubren un robot, y Yamato no está seguro de por qué Teru los trajo aquí. De repente aparece el comandante de la fortaleza, Manami, para explicar todo. Ella declara que sus vidas despreocupadas han terminado oficialmente, ya que ambos se convertirán ahora en guerreros en la batalla contra los extraterrestres. Manami luego revela que hace 3 años la Tierra fue aniquilada por extraterrestres en solo 2 días, eliminando al 99% de la población humana. La Tierra se ha transformado en un hábitat para extraterrestres, mientras que la humanidad ahora se ve obligada a vivir en un pequeño refugio fuera del espacio.
A todos los humanos se les ha borrado la memoria para olvidar lo que sucedió, asegurando que puedan seguir viviendo en paz. Para reclutar a aquellos capaces de convertirse en guerreros para proteger el mundo, esta fortaleza ha instalado numerosas cámaras alrededor del pueblo para vigilar a los residentes. Estos individuos elegidos tendrán que pilotar estos robots para luchar contra los extraterrestres. Sin embargo, Yamato rápidamente se niega, afirmando que no es un soldado y que no tiene razón para luchar por otros. En respuesta, Teru decide restaurar los recuerdos de Yamato para darle la motivación para luchar. Manami está de acuerdo y ordena a los soldados que se lleven a Yamato. Luego llevan a Yamato al duque, el responsable de devolverle sus recuerdos perdidos. A Yamato le muestran el día en que los alienígenas atacaron. En ese momento, sus padres y hermana menor eran conscientes de lo que estaba sucediendo y estaban ansiosamente inseguros sobre lo que vendría después. Yamato sale afuera y ve naves espaciales llenando el cielo. Cuando se da vuelta hacia la casa, de repente explota. Él se apresura desesperadamente para salvar a su hermana, solo para presenciar a un extraterrestre aplastándola. Bajo los pies, dominado por la furia, Yamato recuerda todo y jura no perdonar nunca a esos extraterrestres. Mientras tanto, escucha que Minami está siendo convocada a la sala de comando porque el enemigo está atacando de nuevo. Yamato decide que luchará contra ellos. Duke luego le pregunta a Ryugo si también quiere que sus recuerdos sean restaurados, pero Ryugo se niega, no queriendo pasar por la misma experiencia que Yamato. Cuando Yamato llega a la sala de mando, se sorprende al encontrar allí a una anciana familiar. Resulta que muchas de las personas del pueblo también están aquí trabajando en esta instalación. La anciana les informa que el escuadrón desplegado en el campo de batalla está en grave peligro debido al abrumador número de enemigos. Minami decide enviar a Yamato al combate, transfiriendo conocimientos de pilotaje directamente a las mentes de él y Ryugo para omitir el proceso de entrenamiento habitual. Los dos, junto con Teru, rápidamente se pusieron en marcha y entraron en el robot. Según Teru, este robot es la máquina más poderosa de la humanidad, ya que requiere 3 operadores. Yamato se encarga del movimiento y las acciones, Ryugo maneja la defensa, mientras que Teru gestiona el radar y las tácticas. Duke sigue sin estar seguro de si estos 3 chicos pueden lograr realmente algo. El grupo luego es desplegado en el campo de batalla, dando sus primeros pasos en combate. Aunque estabilizan sus movimientos, rápidamente se dan cuenta de que son demasiado lentos a pie y no llegarán al frente a tiempo. Minami sugiere dividir el robot en 3 unidades separadas para el transporte. Yamato se sorprende al saber que el robot tiene esta capacidad. Teru explica que el robot puede dividirse en 3 partes, permitiendo que cada uno de ellos lo pilote individualmente. Una vez separados, serán transportados más rápido al campo de batalla. Mientras tanto, en el campo de batalla, los soldados comienzan a caer uno por uno. El último escuadrón restante está siendo acorralado por miles de poderosas fuerzas enemigas. Su capitán intenta animar a sus hombres, diciéndoles que aguanten y que si logran salir con vida, los invitará a un banquete. Luego saca su pistola y carga contra las filas enemigas. Aunque su resistencia es admirable, la cantidad abrumadora de enemigos es insoportable. El capitán es derribado y el resto del equipo es eliminado gradualmente. Justo en ese momento, los 3 personajes principales llegan a tiempo para brindar apoyo. Se elevan alto en el aire, preparándose para ensamblar manualmente el robot. En pleno vuelo, Yamato será el núcleo, mientras que los otros 2 deberán fusionarse con él. Ninguno de ellos está seguro de si pueden lograrlo, ya que nunca lo han practicado antes, pero puedan o no, no tienen más remedio que intentarlo. Yamato le pide orientación a Minami, pero ella insiste en que debe hacerlo él mismo, ya que será él quien controle los movimientos del robot. Rai Yugo se pregunta qué le dirá la organización a su madre si muere aquí. Teru explica que si mueren, la organización alterará los recuerdos de todos los que los conocieron, borrando cualquier rastro de su existencia. La única manera de dejar evidencia de que alguna vez vivieron es sobrevivir y luchar. Los 3 ascendieron a la altitud requerida y luego cortaron el suministro de combustible para comenzar su descenso. Primero se liberó la sección del torso de Yamato para estabilizar la formación, luego se unieron los brazos, después la parte inferior del cuerpo y finalmente las 2 espadas. Sin embargo, 2 enemigos volaban cerca preparándose para atacar. Esto le dio a Yamato una idea para eliminarlos sin combate directo. Él le dijo a Teru que preparara los propulsores.
Luego esperó hasta que los dos enemigos estuvieran a punto de abrir fuego antes de señalar a Teru para activar los propulsores, permitiéndoles esquivar y engañar a los enemigos para que se dispararan entre sí. Sin embargo, ahora se quedaron sin combustible para los propulsores, haciendo imposible un aterrizaje seguro. Toda la base estaba preocupada de que el equipo de Yamato se estrellara directamente contra el suelo, pero para sorpresa de todos, Yamato logró aterrizar el robot en sus pies sin ningún daño. Luego informó al capitán que se retirara y le dejara manejar a los enemigos restantes. Al capitán le resultó difícil creer que un solo robot pudiera derrotar a tantos enemigos y decidió quedarse y continuar luchando. Sin embargo, Minami tenía fe en el equipo de Yamato y confiaba completamente en ellos. La base envió otra arma para el robot de Yamato. Rápidamente pilotó el robot hacia adelante para atraparla, y el arma entregada resultó ser una pistola. Los enemigos dispararon a Yamato todos a la vez, pero él saltó rápidamente para evadir sus ataques. Comenzó a devolver el fuego, pero a medida que ganaba confianza, los disparos enemigos comenzaron a golpearlo en rápida sucesión. El sistema sufrió daños, lo que obligó a un proceso de reparación de emergencia. Minami no estaba segura de lo que acababa de pasar, pero Yamato se disculpó por su momento de falta de atención. Luego decidió desatar un ataque poderoso, aunque solo afectaría a un solo objetivo. Al principio, Minami pensó que Yamato estaba en pánico, pero al ver su compostura se dio cuenta de que tenía un plan. Yamato reunió energía, luego disparó directamente hacia el cielo. Después de cargar completamente, lanzó un ataque devastador hacia abajo, creando una onda de choque que eliminó a un número significativo de enemigos. Sin embargo, las fuerzas restantes se fusionaron en un gigante masivo, ignorando completamente al equipo de Yamato y dirigiéndose directamente hacia el refugio. El equipo de Yamato tenía que encontrar una manera de perseguirlo. Sacó una de sus espadas y la clavó en el suelo, activando el propulsor en su mano derecha para girar a una velocidad increíble mientras usaba la espada como eje. Una vez alcanzó la velocidad máxima, inclinó la espada, lanzándose hacia adelante como un misil para atravesar al gigante. Sin embargo, Teru advirtió que para derrotarlo necesitaban golpear su núcleo. Yamato entonces activó la técnica especial de la espada y cargó, desatando un tajo en forma de X que cortó directamente el núcleo del gigante. Todos se alegraron por su victoria y Minami creía que después de esta batalla, el enemigo comenzaría a tomarlos en serio, que la humanidad no aceptaría simplemente la extinción. Mientras tanto, los líderes alienígenas comenzaron a notar la resistencia de la humanidad. Algunos asesores cuestionaron a la reina sobre por qué había encargado a la princesa asesinar a los guerreros de abajo. La reina explicó que su hija aún era demasiado blanda y se aferraba a la idea de convivir con los humanos. Para despertarla, la reina decidió que la princesa necesitaba probar la sangre. Yamato, por ahora, volvió a su vida diaria artificial, manteniendo la verdad en secreto como todos los demás para proteger a las personas comunes de sufrir el mismo destino que él. Se reunió con Kiyoka y fue a la escuela con ella. Ese día, su clase dio la bienvenida a un nuevo estudiante transferido, Reiji. Más tarde, Yamato y sus compañeros fueron al restaurante de la anciana para cenar. La ciudad seguía funcionando, manteniendo sus secretos dentro. En los días siguientes, Kiyoka seguía sintiendo que había algo misterioso en esta ciudad. Mientras tanto, apareció un asesino en serie, moviéndose por la ciudad con una capa para ocultar su rostro. También parecía conocer las ubicaciones exactas de las cámaras de vigilancia, cometiendo asesinatos justo frente a ellas como un desafío directo a la organización. Al mismo tiempo, Minami se sentía exhausta y tuvo que inyectarse un medicamento especial para estabilizar su cuerpo. Teru la visitó después de que ella no respondiera a las llamadas de emergencia. De repente, ella se desmayó, obligando a Teru a atraparla. Mientras tanto, en la escuela había un profesor que era extremadamente popular entre las estudiantes. La chica pelirroja habló e invitó al profesor a salir el fin de semana, pero él rechazó la invitación, diciendo que ya tenía planes. En ese momento, Yamato se reunió con Ryugo y se fue de la escuela. Al mismo tiempo, apareció un chico de cabello rizado que era frecuentemente acosado en la escuela. La chica pelirroja comentó que había sido acosada incluso peor en el pasado comparado con él. Luego Yamato escuchó de Ryugo que un oficinista acababa de ser asesinado, y esa persona también había sido piloto como ellos. Mientras tanto, la princesa alienígena había comenzado a seguir a Yamato, planeando asesinarlo. Después de que Yamato y Ryugo se separaron,
La princesa se acercó rápidamente para llevar a cabo el asesinato. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar, Yamato vio una moneda en el suelo y se agachó para recogerla, haciendo que su ataque fallara. Ella continuó siguiéndolo, intentando varias veces asesinarlo, pero cada vez algo la obstruía. Finalmente, cuando encontró una oportunidad perfecta, Yamato de repente escuchó una voz y se dio la vuelta, solo para encontrarse cara a cara con la princesa. Él la llamó Asuna, revelándole el nombre del cuerpo que ella había poseído. Cuando él preguntó por qué lo seguía, la asistente de la princesa le dijo que usara la excusa de que se había enamorado de Yamato. Ella siguió la sugerencia, dejando a Yamato desconcertado por la inesperada confesión. En ese momento, Kiyoka pasó por allí y se sorprendió, completamente confundida sobre lo que estaba sucediendo. Ella no tenía ni idea de cuándo Asuna y Yamato se habían vuelto tan cercanos, al menos eso pensaba. ¿Cuándo se habían vuelto tan familiares el uno con el otro? El asistente se dio cuenta de que había cometido un error, pero habiéndose ya comprometido con la mentira, instó a la princesa a seguir actuando como si realmente amara a Yamato. Ella siguió sus instrucciones, pero justo en ese momento Yamato fue llamado a la base, dejando a las dos chicas atrás para hablar entre ellas. Yamato asistió a una reunión con los pilotos, donde se enteró de que ya habían asesinado a 3 pilotos de manera similar. Manami sospechaba que el asesino era un alienígena, creyendo que alguien en la base había sido poseído y había robado datos de pilotos del sistema para llevar a cabo los asesinatos. Después de la reunión, Teru le preguntó a Manami si estaba bien, pero ella le dijo que no se preocupara por ella y que se concentrara en encontrar al asesino. Mientras tanto, la princesa alienígena se vio obligada a abandonar el cuerpo de Asuna, ya que habían comenzado a aparecer signos de rechazo. Regresando a su forma original, se dio cuenta de que necesitaba completar su misión pronto y volver a casa. Su objetivo era ganarse el reconocimiento de su madre y eventualmente convertirse en la próxima reina. Asuna, ahora consciente de que había sido poseída, se apresuró a informar a Yamato, sabiendo que él era el objetivo de la entidad que la había tomado. En ese momento, el equipo de Yamato fue urgentemente convocado para desplegar sus robots en batalla. Todavía no estaba claro sobre la misión. Yamato fue presentado a Dorothy, una inteligencia artificial creada por Duke, para ayudarlo con la navegación y la estrategia de combate. Dorothy explicó que el objetivo de Yamato era eliminar las unidades enemigas de largo alcance, ya que estaban apuntando a un sitio de minería esencial para sostener el refugio. El equipo de Yamato se apresuró al campo de batalla y se encontró con el enemigo. Tal como se esperaba, la oposición consistía únicamente en unidades de largo alcance, por lo que la base rápidamente envió un arma para que Yamato la usara. Sin embargo, primero se elevó para eliminar a los enemigos aéreos antes de dirigir su atención a las unidades de artillería de largo alcance en el suelo. El problema era que estas unidades de artillería disparaban continuamente mientras se retiraban, impidiendo que Yamato se acercara. Su cañón no tenía suficiente alcance para alcanzarlos. Para empeorar las cosas, todas las unidades enemigas de repente se fusionaron, formando un cañón masivo que disparaba sin cesar a Yamato, obligándolo a esquivar repetidamente. Pero esquivar para siempre no era una solución. Dorothy sugirió usar el ataque de largo alcance más poderoso del robot, aunque consumía mucha energía. Yamato no entendía completamente cómo funcionaba el ataque, pero siguió las instrucciones de Dorothy. El robot activó un cañón masivo en el centro de su cuerpo, pero varios cañones más pequeños se separaron de la unidad enemiga principal para obstruir el objetivo de Yamato. Ryuge sugirió disparar sin pensar, pero Teru recordó a todos que solo tenían un tiro, así que necesitaban apuntar con cuidado. Justo entonces llegó el capitán con su nuevo equipo para brindar apoyo. Con su ayuda, Yamato finalmente tuvo un tiro claro. Una vez que la energía estuvo completamente cargada, disparó, pero en lugar de golpear el núcleo del arma gigante, su disparo aterrizó a un lado, haciendo que todos pensaran que había fallado. En realidad, Yamato había desviado el disparo horizontalmente, eliminando a todos los enemigos de un solo tiro. Teru creía que esta era la razón por la que eligieron a Yamato, debido a su impredecible mente estratégica, no solo a sus habilidades de combate. Aportó un nuevo enfoque difícil de leer al combate, lo cual era esencial para enfrentar al enemigo. A la mañana siguiente, Yamato regresó a la escuela y se encontró con Asuna nuevamente. Ella le pidió que se mantuviera alejado de ella en todo momento. Mientras tanto, Teru regresó a casa y continuó su vida normal, pero se dio cuenta de que todo el pueblo era una mentira.
Las personas que vivían allí eran simplemente aquellas que habían perdido a sus familias, emparejadas para crear nuevas familias. Al mismo tiempo, la princesa alienígena poseyó el cuerpo de Asuna nuevamente para seguir a Yamato. Yamato la confrontó, preguntándole qué quería ya que ella le había dicho que se mantuviera alejado. La princesa se dio cuenta de que Asuna había advertido a Yamato, así que decidió aprovechar la oportunidad para matarlo allí mismo. Sin embargo, tropezó y soltó su cuchillo, viéndose obligada a huir. Kyoka, que había estado observando todo el encuentro, ahora estaba segura de que Asuna tenía sentimientos por Yamato y se dio cuenta de que tenía que hacer algo al respecto. Más tarde, el cuchillo de la princesa fue encontrado por el maestro de Yamato. Yamato luego se encontró con Reiji, un nuevo estudiante que se había transferido recientemente a su clase. Reiji estaba persiguiendo a un gato que había adoptado, lo que lo llevó a una instalación de investigación donde trabajaba su padre. El padre de Reiji era un científico con el objetivo de convertir a su hijo en el mejor piloto de la base. Durante años, Reiji había sido obligado por su padre a entrenar, pero él se había resistido porque no podía cumplir con las expectativas de su padre. A pesar de la resistencia de Reiji, su padre encontró una manera de obligarlo a cumplir. Dirigió al gato de Reiji más adentro del centro de investigación, atrayéndolo a seguir. Sin percatarse de su entorno, Reiji entró involuntariamente en la cabina de un robot. Su padre inmediatamente cerró la cabina y envió a Reiji a la batalla. Mientras tanto, Yamato llamó a Asuna para reunirse con él. Quería dejar en claro que no estaba interesado en el romance en este momento, y le pidió que dejara de seguirlo. Le dijo que había encontrado su propio propósito en la vida y estaba luchando por ello. Al escuchar esto, la princesa alienígena, que había tomado el cuerpo de Asuna, comenzó a dudar si las dos razas podrían realmente coexistir. La reina, su madre, una vez le dijo que las dos razas nunca podrían convivir, y que no la perdonaría si seguía desafiando sus deseos. De vuelta con Reiji, fue obligado a ir al campo de batalla y a luchar. Sin embargo, Reiji siguió intentando encontrar una salida, lo que hizo que el enemigo lo atacara. El impacto del ataque mató a su gato, lo que Reiji culpó a su padre. Sin embargo, su padre insistió en que la muerte del gato se debió a la negativa de Reiji a luchar. Si Reiji hubiera luchado, se habría salvado a más personas. Aunque Reiji podría no haber causado las muertes, todavía podría salvar a muchos otros. Hace años, el padre de Reiji había perdido a toda su familia en un ataque alienígena. Trabajaba en un hospital militar cuando descubrió señales de vida de Reiji, quien había estado al borde de la muerte. El doctor trabajó incansablemente para salvarlo y logró devolverle la vida a Reiji. Desde ese momento, Reiji se convirtió en la fuerza impulsora para la supervivencia de su padre. Reiji fue el único que sobrevivió entre cientos de otros, y su padre creía que Reiji era un milagro. Sin embargo, con el tiempo, Reiji se retiró del mundo, negándose a mostrar cualquier emoción. Su padre intentó obligarlo a salir, pero Reiji resistió, desatando sus habilidades latentes. Esto llevó al doctor a un nuevo descubrimiento: los humanos tienen potencial sin explotar, y la actual catástrofe era una señal de que la humanidad necesitaba evolucionar para sobrevivir. A medida que pasaba el tiempo, algunos de los niños en la instalación comenzaron a rebelarse e intentaron escapar. Reiji usó sus poderes para detenerlos. Al día siguiente, cuando el médico revisó, descubrió que cuando estos niños usaban sus habilidades, desarrollaban tumores. Cuanto más usaban sus poderes, más grandes crecían los tumores. Después del chequeo de hoy, el tumor había desaparecido, y el colega del médico creía que Reiji era quien había erradicado el tumor. En el campo de batalla, los soldados comenzaron a luchar contra el enemigo, mientras Reiji decidió convertir su odio en motivación para pelear, activando sus habilidades. Con sus poderes despertados, Reiji pudo controlar un robot por sí mismo, a diferencia del equipo de Yamato, que necesitaba 3 personas para pilotar uno. Reiji rápidamente destruyó a docenas de enemigos y se dio cuenta de lo que había hecho. El doctor creía que Reiji había derrotado a los invasores, y ahora que tenía este poder, era su deber luchar y proteger a la humanidad. El doctor luego visitó la base para encontrarse con Manami, pidiéndole aceptar a Reiji y su investigación sobre el tema. La organización. Minami argumentó que experimentar en humanos era inhumano, pero el doctor respondió señalando que ella había alimentado el odio de Yamato para hacerle luchar. Sin embargo, el presidente de la organización aceptó la investigación del doctor y le permitió formar parte de la organización.
Mientras tanto, Ryuji había conseguido otro gato para proteger, creyendo que este nuevo gato lo haría más fuerte. Al mismo tiempo, Yamato fue llamado por su maestro, pero la princesa intervino para hablar por él, permitiéndole irse. Ella sabía que el maestro también era un extraterrestre como ella, y reveló que Yamato era su objetivo. Sin embargo, el maestro, que odiaba ser interrumpido, estaba a punto de enfrentarse a la princesa, pero su guardaespaldas intervino y resolvió la situación. Yamato luego se encontró de nuevo con el chico de cabello rizado que estaba siendo acosado. Algunas personas sintieron lástima por él y vinieron en su ayuda. El grupo de Yamato pasó y decidió ayudar, con Yamato y Ryugo ahuyentando a los acosadores y atrapando a uno de los culpables restantes. Ryugo reconoció la cara de este matón, quien una vez se negó a ceder su asiento a una mujer mayor en el autobús mientras estaba en su teléfono. Ryugo quería darle una lección, pero el matón pidió refuerzos, así que Ryugo decidió encontrar a su líder y enseñarles a todos una lección. Sin embargo, Teru ya había manejado la situación. Cuando llegaron al escondite, descubrieron que el líder de los matones era Jun, la chica pelirroja de la clase de Yamato. Parecía amable en la escuela, pero en realidad era una persona astuta que atraía a los demás. Envió a sus secuaces a atacar, pero Yamato y Ryugo los enfrentaron rápidamente. Ryugo, queriendo resolver una cuenta personal con Jun, fue tras ella, pero se avergonzaba constantemente al pelear con una chica y finalmente recibió un golpe en la cara. Ryuji apareció de repente, haciendo que Jun dejara de pelear. Ella decidió explicarlo todo. Reveló que había sido acosada en el pasado porque era demasiado linda, pero los acosadores la ayudaron a entrar en un concurso de belleza que ganó. Se hizo famosa y los acosadores se convirtieron en sus guardaespaldas, protegiéndola de aquellos que solían acosarla. La razón por la que estaban corriendo por la ciudad era porque ella les había pedido que investigaran los extraños sucesos en la ciudad. Ella también sospechaba que los 4 chicos le ocultaban algo porque de vez en cuando 3 de ellos, excluyendo a Ryuji, desaparecían sin explicación. Ryuji los encubría diciendo que los 3 chicos se habían escapado para ver películas para adultos, así que los demás decidieron seguirles la corriente y dejarlo pasar. En ese momento llegó un anuncio y los 4 chicos pusieron excusas para irse. Todos se dirigieron a la base donde se meterían en 2 robots para entrar en batalla. Esta vez la instructora de Yamato era una mujer diferente. Después de aterrizar, el centro de mando envió 2 robots de transporte para llevar al grupo a su destino. Ahora no necesitaban reunirse en el aire, ahorrando tiempo. Su misión era destruir a los enemigos que intentaban sabotear las líneas de suministro de la humanidad. Ryuji decidió quedarse atrás y brindar apoyo, ya que su pistola tenía un mayor alcance que la de Yamato. Yamato avanzó y Ryuji pronto se encontró rodeado de enemigos más pequeños. Después de que Yamato se encargó de los enemigos armados, se dio cuenta de que Ryuji había sido rodeado por enemigos con capacidad de autodestrucción. Yamato activó el cañón para salvar a Ryuji, pero la nave nodriza enemiga lanzó más enemigos y necesitaban concentrar su fuego en la nave nodriza para ganar. Sin embargo, les faltaba potencia de fuego para destruirla. El centro de mando luego envió a Yamato un lanzacohetes para usar. Yamato voló hacia arriba para agarrar el arma y apuntó a la nave nodriza. Justo cuando algunos insectos corrieron para interrumpir, Ryuji usó sus habilidades para despejar el área alrededor de Yamato, permitiéndole hacer el disparo. Yamato logró derribar la nave nodriza, pero en ese momento los escombros y los insectos se fusionaron nuevamente. Yamato preguntó a la nueva inteligencia artificial si tenía alguna sugerencia para ayudarlo, y ella propuso un nuevo movimiento, el Meteor Kick. Sin embargo, Yamato no podía simplemente apresurarse a patear, porque el enemigo tenía una capa de armadura externa. Avanzó rápidamente, pero pateó hacia el suelo, luego cambió de dirección y pateó hacia arriba desde abajo del insecto. Todos se sorprendieron por las ideas de Yamato y parecía que tendrían que acostumbrarse a sus métodos poco convencionales. Un rato después, Minami y Duke estaban desconcertados de por qué el enemigo sabía exactamente dónde estaban sus posiciones críticas. Estaba claro que había un infiltrado en su organización. Minami decidió trasladar la ciudad porque el enemigo estaba cerca de descubrir su ubicación. Mientras tanto, el amigo de cabello verde de Jun conoció al chico de cabello rizado. Ella le aconsejó hablar con el maestro, pero a él no le gustó esa idea. Un ratón de biblioteca se acercó al chico de cabello rizado y le ofreció reparar su brazo robótico. Luego, Minami presentó su plan a todo el ejército.
Ella tenía la intención de trasladar la ciudad a un lugar sagrado, que potencialmente albergaba un buque de guerra súper grande que podrían utilizar. Sin embargo, el barco había sido dividido en 12 partes, y cada pieza estaba ubicada en un sitio al que la ciudad podría saltar en una sola reubicación. Ella sospechaba que alguien había planeado esto de antemano para permitir a la humanidad contraatacar. La única persona capaz de un plan así podría ser su antepasado, el comandante Rubio. Su familia debió haber previsto esto y tenía los recursos para construir una nave de guerra así. Minami decidió confiar en esta teoría y llevar a cabo el plan. Sin embargo, el desafío ahora era que para despegar, la ciudad necesitaría al menos un año para equilibrarse. Entonces, por el momento, no había nada que pudieran hacer. Esa noche, el ratón de biblioteca terminó de reparar el brazo para el niño de pelo rizado. Su padre era ingeniero de robots, así que el chico tenía algunas habilidades propias. El ratón de biblioteca sabía que el chico de cabello rizado se había dejado intimidar intencionalmente para proteger a otros de ser atacados. También sabía que la ciudad era falsa. El comandante luego fue a Junio. Tuvo problemas para explicar las cosas, pero como ella cumplía con los requisitos, la buscó. Reveló que la ciudad era falsa, lo que despertó su interés y quería saber más. Los dos chicos habían empezado a averiguar cómo descender a la base subterránea. Jun fue llevada a la base y el comandante le dijo que sería seleccionada para pilotar un robot de batalla, a lo que ella accedió de inmediato. Duke descubrió que los dos chicos intentaban entrar a la clandestinidad. Sabía que el ratón de biblioteca a menudo venía aquí para espiar a los robots, pero pronto se dio cuenta de que el ratón de biblioteca tenía talento en el campo de la robótica, lo que despertó su interés. De repente sonó una alarma señalando un ataque y el ratón de biblioteca vio al grupo de Yamato dirigiéndose hacia afuera. Yamato, que se sentía aburrido porque estaba a punto de irse a dormir, tuvo que ir a la batalla en su lugar. Notaron que Reiji no estaba presente, pero había sido capturado por el asesino que mató al piloto anterior. El asesino quería comprender la evolución humana para adaptarse y sobrevivir en la Tierra. Durante la batalla estaba claro que el enemigo era más duro de lo habitual. El centro de mando decidió enviar a Yamato una espada grande que fue lanzada desde el cielo para que él liderara el ataque. Yamato arrasó con los monstruos, pero se fusionaron de nuevo, y este nuevo monstruo parecía más fuerte que antes. Yamato intentó usar la espada, pero no fue suficiente para atravesar la armadura. Decidió cargar el movimiento más poderoso de la espada, pero durante el proceso de carga tuvo que esquivar continuamente los ataques del monstruo. Él lo cargó hasta el 100%, pero aún no era suficiente, así que decidió seguir cargándolo, a pesar de que había un riesgo de que el núcleo de energía explotara. A pesar de las advertencias de los otros dos, Yamato siguió cargando la espada hasta que alcanzó el 200% y el robot se estaba sobrecalentando. Finalmente avanzó rápidamente cortando la armadura y partiendo al monstruo en dos. Tiro estaba atónito por lo lejos que estaba dispuesto a ir Yamato. Jun, quien fue testigo de la batalla, se sintió intrigado. Minami decidió regañar a Yamato porque no aprobaba su estilo de pelea imprudente. Fue a ver a Duke, quien sugirió invitar al ratón de biblioteca a unirse al equipo. Minami se dio cuenta de que el ratón de biblioteca era el hijo de la persona que había creado el robot que Yamato estaba usando. Mientras tanto, Yamato visitó a la hija del piloto que había sido asesinado. Como ambas familias eran familias mezcladas, Yamato quería hablar con ella, pero ella lo confundió con lástima y se alejó. Camino a casa, el asesino siguió a Yamato, pero la princesa intervino para protegerlo. Yamato se dio cuenta y se volvió para comprobar. El asesino odiaba a la familia real, al igual que ella, porque habían explotado a soldados comunes como él. Luego se transformó en una forma llamada Fang y abrumó completamente a la princesa. Yamato tuvo que regresar para salvarla, pero el asesino recordó que tenía asuntos pendientes con Yamato también y lo atacó a él en su lugar. La princesa no quería que Yamato muriera, así que se transformó en un colmillo para protegerlo. Su fuerza superó completamente al asesino y lo eliminó. La Guardia Real finalmente llegó para encargarse del cuerpo del asesino. La princesa volvió a su forma normal y Yamato todavía no tenía idea de quién era realmente. A la mañana siguiente, Asuna recuperó el control de su cuerpo y se despertó en la casa de Yamato. Al ver su ropa rota, asumió que algo había pasado y gritó. Ella exigió saber qué había visto Yamato, pero él admitió que realmente no había observado nada. Respecto a los eventos de la noche anterior, ella reveló que alguien había invadido su mente y la había controlado.
Yamato no tuvo más remedio que explicar sobre los alienígenas. Asuna sospechaba que uno de los alienígenas había tomado el control de ella, por lo que decidió unirse a Yamato en la búsqueda del forastero que se escondía en la ciudad. Mientras tanto, Minami quería que el centro de mando realizara algunos experimentos para acelerar el despegue de la ciudad. El chico de cabello rizado estaba parado junto a un puente, perdido en sus pensamientos, cuando el amigo de cabello verde de Jun se le acercó. Ella le aconsejó que no saltara, incluso si la vida era dura, pero él desestimó su preocupación, diciendo que no tiraría basura en el río. De repente, notó un perro que se estaba ahogando y saltó para salvarlo. La chica pensó que él estaba perdiendo el tiempo, ya que los perros pueden nadar, pero este estaba herido y no podía mantenerse a flote. En ese momento, Yamato y Asuna continuaron buscando a los dos extraterrestres que la habían controlado. Ella recordaba vagamente su ubicación desde cuando fue poseída y tenía la sensación de que ambos querían matar a Yamato, pero dudaron, lo que hizo necesario reunirse con ellos en persona. Llegaron a un hotel en mal estado, con Kiyoka siguiéndolos en secreto, creyendo erróneamente que la relación de Yamato y Asuna ya había llegado a ese punto. Cuando preguntaron, el recepcionista se negó a revelar información sobre los huéspedes, haciendo que Asuna sospechara que los dos ya se habían ido. Desde que sus sentidos se agudizaron significativamente después de ser controlada, estaba segura de que se habían ido. Sin embargo, tenía una pista de que estaba involucrado su profesor de aula. Yamato tenía otra cosa que hacer, así que programaron su investigación para la tarde. Mientras tanto, el ratón de biblioteca había ayudado a Duke a mejorar los robots, lo que llevó a Minami a invitarlo oficialmente a trabajar allí. Estaba encantado con la oportunidad. Al mismo tiempo, el chico de cabello rizado fue llevado a un dojo por la amiga de cabello verde de Jun para aprender defensa personal. Ella lo atacó sin piedad, pero con su memoria robótica, él aprendió rápidamente y contrarrestó sus movimientos. Siguieron intercambiando golpes hasta que ella accidentalmente le dio una patada demasiado fuerte, revelando que él era un robot. Explicó que había sido creado con la creencia de que tenía que servir algún propósito para los humanos. Él había elegido ser intimidado para que nadie más tuviera que serlo. A pesar de ser un robot, nunca se sintió solo y no necesitaba amigos. De repente llegaron 3 hombres para llevárselo para desmantelarlo, ya que había cumplido su propósito. Se consideraba basura, así que si aún podía ser útil de alguna manera, estaba dispuesto a aceptarlo. La chica de cabello verde se negó a dejar que se lo llevaran, argumentando que él tenía más humanidad que la mayoría de las personas. Simplemente había nacido como un robot. Ella ahuyentó a los 3 hombres de negro y se lo llevó. Minami, observando la situación, decidió ayudarles a ambos haciéndolos pilotos. Mientras tanto, a Jun se le dio acceso a recuerdos pasados, y Yamato comprendió sus emociones mejor que nadie. Jun luego solicitó ir a combate real, pero el comandante se negó. Sin embargo, Minami quería que ella aprendiera más rápido, así que permitió que Jun experimentara una batalla real. Por primera vez, Jun pilotó un robot. Aunque era un modelo anticuado, todavía era funcional. De repente, los dos estaban rodeados de extraterrestres. Se vieron obligados a luchar, pero Jun avanzó impulsivamente y fue derribado. Ella estaba a punto de ser asesinada cuando el comandante tuvo que intervenir para salvarla. Por esto, finalmente entendió la brutalidad de la guerra. El comandante fue entonces disparado y herido por el enemigo, así que Jun tuvo que arrastrarlo a un lugar seguro. En ese momento, el grupo de Yamato y Reiji llegaron como refuerzos. Ellos eliminaron exitosamente la primera ola de enemigos, pero inmediatamente después, la nave nodriza llegó y lanzó una segunda ola. Yamato vio que incluso los cañones láser no serían suficientes para manejar la situación. Sin embargo, el centro de mando envió el tercer robot de batalla a Jun y al comandante. Ambos usaron la cápsula de escape para evacuar y fueron atrapados por el robot, que los metió dentro. Jun notó que el comandante estaba herido, pero él insistió en que estaba bien. Entraron en la cabina donde una persona se encargaría del movimiento mientras el otro se enfocaba en atacar. El robot estaba completamente equipado con lanzadores de misiles, capaces de fijar objetivos en todos los enemigos en el campo de batalla. Con solo un ataque con misiles, los enemigos fueron completamente aniquilados. Esa tarde, Yamato y Asuna fueron a encontrarse con su profesor, mientras Minami personalmente reclutó a la chica de cabello verde y al chico de cabello rizado en la organización. Yamato y Asuna organizaron una reunión privada con su profesor con Kyoka, aún siguiéndolos. Yamato fue directo al grano y el profesor lo admitió de inmediato, lo que provocó una pelea entre ellos.
Al principio, Yamato parecía estar perdiendo, porque como humano de la Tierra era físicamente más débil. Sin embargo, de repente comenzó a mostrar signos de una habilidad en evolución similar a la de Reiji y comenzó a contraatacar. La princesa volvió a tomar el control del cuerpo de Asuna y derribó a Yamato. Ella quería negociar con él, pero Yamato llamó a sus dos amigos para aparecer. Ambos vinieron armados, pero la princesa aún insistía en negociaciones pacíficas. Ella se presentó como Arsham, explicando que fue la reina quien deseaba la guerra, mientras que ella se oponía, esperando prevenir este trágico futuro. Teru entendía que ella podría tener el poder para detener la guerra, pero ni siquiera ella estaba segura de que podría hacer todo lo que estaba a su alcance. Sin embargo, Yamato no tenía ningún deseo de paz con aquellos que habían traído sufrimiento a la humanidad. Viendo que las negociaciones estaban fallando, ambas partes no tuvieron más remedio que retirarse. Yamato creía que Arsham solo hablaba de paz porque estaba acorralada, y él ya había decidido aniquilarlos a todos. Mientras tanto, Kyoka, que había estado escuchando afuera pero no podía oír nada, asumió erróneamente que Yamato y el maestro estaban peleando por Asuna. A la mañana siguiente, Yamato tampoco se presentó a clase. Jun y su amiga de cabello verde, Momo, sabían que la otra era piloto, por lo que deliberadamente buscaron una excusa para discutir entre ellas. Mientras tanto, Yamato estaba sumido en sus pensamientos sobre las palabras de Arsham, pero aún encontraba absurda la idea de la paz. Kyoka lo buscó, todavía reflexionando sobre la naturaleza de su relación con Asuna. Al mismo tiempo, la Guardia Real creía que la paz era imposible porque los humanos eran demasiado tercos. Sin embargo, Arsham aún mantenía la esperanza de un futuro pacífico, lo que le hizo comentar que ella le recordaba a su madre. Aunque sus ideologías eran diferentes, su fuerza de voluntad y determinación hacia sus objetivos eran las mismas. Debido a esto, él juró seguir a la princesa hasta el fin del mundo. Él podía aceptar su posición, pero la reina no lo haría. Así que Arsham decidió derrocar a su madre. Mientras tanto, uno de los servidores de la reina fue enviado a buscar a Arsham, pero la reina en su lugar ordenó la destrucción de la ciudad humana, sin importar que Arsham estuviera adentro como castigo por su desobediencia. El servidor real se sentía culpable ya que había sido el mentor de Arsham desde la infancia. Su nombre era Grave, y en el pasado Arsham siempre lo había regañado por priorizar las órdenes de la reina sobre las suyas. Sin embargo, a pesar de eso, tanto Grave como la Guardia Real siguieron siendo sus servidores más leales, dispuestos a sacrificar sus vidas por ella. Otro de los servidores de la reina, sabiendo que Grave dudaría, asumió la responsabilidad él mismo. Desplegó su máquina de guerra más poderosa, confiado en que la humanidad no tendría ninguna oportunidad. Mientras tanto, Hadato le explicó a Kyoka que él había estado siguiendo a Asuna solo porque ella le había dicho que estaba siendo acosado. Luego habían entrenado juntos para defensa personal. De alguna manera, esta absurda historia convenció. Kyoka. Esa noche, Arsham y su guardia real llegaron al restaurante de la tía Regordeta, ya que Arsham sintió un inexplicable impulso de estar allí. Mientras tanto, gracias a que logró reclutar al chico de cabello rizado en el centro de comando, Minami pudo acortar el plazo para el despegue de la ciudad de 1 año a menos de 1 semana. Al mismo tiempo, Bookworm había desarrollado 2 nuevos robots. El modelo de espadachín podía ser pilotado por Yamato solo, pero requería una habilidad excepcional y le imponía una gran presión. El modelo de artillería, por otro lado, era más adecuado para 2 pilotos para equilibrar potencia de fuego y movilidad. En otro lugar, Jun y Momo se enfrentaron y como Momo ganó, exigió pilotar la unidad de artillería en la próxima batalla. Sin embargo, Jun se negó, argumentando que ella tenía experiencia real de combate. De repente se emitió una alerta de ataque, lo que llevó a Duke a hacer que ambos fueran copilotos de la unidad de artillería. El comandante necesitaba recuperarse de sus heridas y además carecía de la aptitud para pilotar una unidad avanzada como el modelo de artillería. El Bookworm no estaba seguro de si emparejar a este dúo de fuego y agua era una buena idea, pero Duke estaba seguro de que podían manejarlo. Las 2 chicas abordaron el robot y, como era de esperar, intercambiaron algunos comentarios sarcásticos antes de entrar en batalla. Yamato y Reiji salieron primero, pero las 2 chicas se adelantaron por su cuenta. Activaron la habilidad especial del robot, que les permitió controlar los propulsores izquierdo y derecho de forma independiente, permitiendo maniobras imposibles para un robot de un solo piloto. Luego, las 2 convocaron los pilares, que se unieron para formar una jaula.
Empujaron a los enemigos circundantes hacia ella, y cuando la jaula los hizo rebotar, las chicas giraron sus espadas y cortaron a los enemigos en el aire. Al ver esto, los demás no podían permitirse quedarse atrás y también dieron todo de sí. De repente, las fuerzas enemigas se retiraron y el arma secreta de la reina fue desplegada. Era significativamente más grande que cualquier enemigo anterior. Las dos chicas pidieron lanzacohetes y dispararon todo lo que tenían, pero permaneció ilesa. Yamato continuó con un cañón láser, pero tampoco tuvo efecto. El centro de mando estaba perdido sobre cómo contrarrestarlo. Minami de repente experimentó otro episodio de enfermedad y un dolor de cabeza intenso. El comandante le instó a descansar, pero ella insistió en que podía aguantar. Mientras tanto, los 3 robots afuera intentaban desesperadamente contraatacar, pero sus esfuerzos eran casi inútiles. El monstruo disparó un rayo de energía al grupo de Yamato, y todos sabían que un impacto directo sería fatal. Mientras esquivaban sus ataques, se fijó en Reiji, obligando a las 2 chicas a bloquear el disparo con sus escudos. Cuando luego cargaron contra él, la criatura las apartó con su cola. Pisoteó, generando un campo magnético para atraparlas dentro. Luego, su cola se transformó en una espada, combinándose con el láser de su boca para un ataque devastador. El robot espadachín apenas esquivó el láser, rozándolo levemente. En ese momento, Ryugo recordó repentinamente algunos recuerdos de su madre. Mientras tanto, Arshem logró contactar a Yamato. Ella tenía una manera de ayudarlo a derrotar a la criatura. Yamato era escéptico, pero Arshem eligió creer en él, diciendo que había llegado a entenderlo un poco. Además, ya que él la había salvado antes, confiar en ella o no dependía de él. Yamato estaba dispuesto a escuchar, y ella explicó que la criatura no tenía tripulación, estaba controlada por 3 núcleos electrónicos. Si incluso uno permaneciera intacto, podría regenerar los otros 2. Transmitió esta información al equipo, informándoles que debían atacar los 3 núcleos simultáneamente. Sin embargo, esto era casi imposible. Tenían que atacar en el mismo segundo exacto, ni un instante antes ni después, y numerosos factores podrían afectar su sincronización. El joven con el cabello rizado, Kouta, afirmó que podía configurar una navegación precisa para los 3 robots. Minami decidió confiar en él. Sintiendo peligro, la criatura se volvió loca, atacando aún más ferozmente. Kouta les envió una canción para sincronizar su ataque. En el primer compás, el equipo intentó atacar, pero la criatura interrumpió su golpe, obligándolos a abortar. Se recalibraron, esperaron el siguiente compás y perforaron con éxito los 3 núcleos simultáneamente. El ser dejó de funcionar, pero la nave del enemigo lanzó un rayo de recuperación para reclamarlo. Por ahora habían ganado esta batalla. Luego Yamato admitió que había ganado solo porque recibió orientación del enemigo. Después de la batalla, Yamato buscó a Asuna, pidiéndole ayuda para encontrarse con Arshem para confirmar algo. Sin embargo, Asuna sintió que le estaba tratando como una herramienta y lo abofeteó antes de irse enfadada. Esa noche se completaron 2 nuevos robots. El Bookworm había descubierto una tecnología avanzada de ensamblaje rápido, lo que les permitía estar operativos al día siguiente. Minami anunció que los 2 nuevos robots, junto con el modelo de espadachín, serían modificados para operación de un solo piloto. Yamato estaba emocionado ante la perspectiva de pilotar su propia unidad. El ratón de biblioteca luego le preguntó a Minami cómo había sabido que la criatura anterior tenía metal resistente a sus ataques. Ella respondió que solo era intuición y una suposición afortunada que resultó ser correcta. Mientras tanto, Teru y Yamato notaron que Ryugo estaba actuando de manera extraña. Ryugo había recordado recuerdos pasados y se dio cuenta de que su madre actual no era su madre biológica. Quería despedirse de ella, pero cuando entró vio que ella ya había preparado una comida para él. Tenía miedo de que si le decía la verdad lo vería de manera diferente, lo trataría igual, pero no podía seguir fingiendo para siempre, así que decidió hablar. Le devolvió el recuerdo de su padre y admitió que no era su hijo biológico, pero seguía agradecido de haber tenido a alguien como ella para cuidarlo. Cuando él se dio la vuelta para irse, su madre reveló que siempre lo había sabido, pero que ya había encontrado toda la felicidad que necesitaba. Simplemente quería seguir siendo su madre. Después de todo, ¿quién más soportaría a un alborotador como él? Los 2 se abrazaron y la escena fue realmente conmovedora. Yamato y Teru, mirando desde las líneas laterales, también obtuvieron una nueva perspectiva sobre la familia.
Cuando Teru regresó a casa, notó que sus padres estaban perdiendo gradualmente los efectos de la supresión de memoria. Sus viejos recuerdos de su anterior familia estaban empezando a resurgir. Teru tuvo que hablar para sacarlos de eso. Mientras tanto, la reina estaba furiosa porque Arshem había intervenido y ayudado a la humanidad a asegurar la victoria. Decidió enviar a Grave a la batalla para encargarse de Arshem. Sin embargo, dudó. ¿Desde cuándo su raza se había vuelto tan bárbara como para sacrificar a sus propias hijas solo para destruir a sus enemigos? Pero la reina insistió en que esta era su manera de educar a sus hijos, dejando a Grave sin otra opción que apartarse. Luego ordenó a su guardia real restante que movilizara a todo el ejército, habiendo simplemente puesto a prueba la determinación de Grave. En ese momento, Arshem estaba perdido en sus pensamientos cuando Asuna apareció de repente ante ella. Asuna permitió a Arshem utilizar su cuerpo, permitiéndole conocer a Yamato en persona. Arshem confesó que al principio solo había fingido agradarle como una excusa, pero con el tiempo esa mentira se convirtió en verdad. Ella realmente había comenzado a preocuparse por él y quería escucharlo más. Deseaba un mundo donde ambas especies pudieran coexistir. Mientras tanto, Minami se había esforzado tanto que se volvió muy estricta, tanto que el personal de la sala de comando le aconsejó que tomara un descanso. Exhausta, más tarde se encontró con Teru y los dos regresaron a su habitación compartida. Se reveló que Minami era en realidad un extraterrestre y solo Teru lo sabía. Hace años, cuando la humanidad estaba siendo atacada por alienígenas, Minami salvó a Teru. Cuando recuperó la conciencia, ella admitió que su propia especie había matado a sus padres y le preguntó si quería venganza. Le lanzó un cuchillo diciéndole que si no quería vivir, podía acabar con su vida o incluso llevársela con él en su venganza. Sin embargo, Teru carecía de la determinación para llevarlo a cabo. Al ver esto, Minami admitió que ella era igual que él, que aborrecía matar y creía que la ideología de la reina estaba equivocada. Ella amaba la belleza de la tierra y hace 9 años había enviado en secreto una advertencia a la humanidad para ayudarles a prepararse. Y si los humanos no fueran completamente incompetentes, ahora los guiaría hacia un mundo donde ambas especies pudieran vivir juntas. Regresando al presente, el medicamento que le permitía adaptarse a la Tierra estaba perdiendo gradualmente su efecto, por lo que quería acelerar sus planes antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Yamato fue guiado a conocer a Arshem en persona. Se dio cuenta de que ella no era tan diferente de los humanos. Ella relató cómo su planeta natal había sido destruido, dejando a su pueblo en desesperación y agotamiento. Cuando descubrieron la Tierra, la reina decidió conquistarla rápidamente para asegurar un nuevo hogar. Aunque sabía que estaba mal, ¿podía realmente culparla? ¿Protegería a su familia o a un grupo de extraños? Yamato comprendía su perspectiva. En ese momento, Arshem de repente sintió hambre, así que la sacó a comer. Como ella no podía comer carne, la llevó a comer fideos. Los dos pudieron disfrutar de una conversación agradable. Un transeúnte, al ver a Arshem, se sorprendió momentáneamente. Al salir, Yamato admitió que ella no era tan mala después de todo. Expresó su deseo de aprender más sobre este mundo, así que él la llevó a ver una película. Ella se dio cuenta de que los humanos podían revivir a otros a través del poder del amor. Luego, él la llevó a jugar béisbol, ir de compras, probar juegos de grúa y tomar algunas bebidas. De repente, aparecieron 2 hombres de negro para capturarla. Yamato los enfrentó y escapó con ella. Al mismo tiempo, Griff se reunió con la Guardia Real y los dos entraron en un café Maid para hablar. Griff estaba desconcertado al ver a la Guardia Real tan absolutamente cautivada por la ternura del lugar. Volviendo al tema principal, Griff había venido a rescatar a la princesa, ya que la reina había ordenado la completa aniquilación tanto del lugar como de Arshem por su traición. Ambos entendían la naturaleza de la reina, pero la Guardia Real se negó a entregar a Arshem. Él ya había decidido ayudarla a tomar el trono. Mientras tanto, Yamato y Arshem lograron evadir la captura, y ella finalmente admitió que era una princesa y que deseaba la paz. De repente sonó una alerta de ataque. Esta vez las fuerzas enemigas eran 10 veces más grandes de lo habitual. Todos se prepararon para la batalla, pero Yamato no estaba por ninguna parte. Ryugo y Teru estaban preocupados, ya que habían confiado demasiado en Yamato en el pasado. Sin embargo, decidieron luchar por su cuenta esta vez. Su objetivo no era derrotar a todos los enemigos, sino ganar tiempo esta vez. El enemigo estaba decidido a aplastarlos por completo, así que solo necesitaban resistir hasta que la ciudad pudiera despegar.
El dolor también se unió a la batalla, declarando que si el comandante enemigo avanzaba más, lo consideraría un enemigo también. En este momento, Yamato había llevado a Arshem a su robot espadachín. Sin embargo, uno de los soldados allí reconoció a Arshem como alguien de la división de ingeniería, e inmediatamente le apuntó con un arma. Tanto Duke como Yamato intentaron detener al joven, pero Arshem estaba dispuesta a enfrentar los crímenes de su pueblo. Si él quería disparar, podía seguir adelante. Si ella podía convertirse en su aliada, lo aceptaría. Yamato finalmente pudo llegar a su robot con Arshem, dejándola sentarse en el asiento del copiloto. Su tía llamó para informarle que todos los demás ya habían avanzado y que esta era una batalla que no podían ganar. Ganar tiempo era el único objetivo. Yamato estaba equipado con equipo de vuelo, pero como no estaba completamente terminado, solo podía volar por un corto tiempo antes de sobrecalentarse. Mientras tanto, Duke también logró llevar a Kiyoka a la escena, ya que ella ya había sido arrastrada demasiado a fondo en esta situación. Ella recibió un rol en la sala de mando y decidió luchar junto a Yamato. Al mismo tiempo, Teru y Ryugo se estaban acostumbrando a sus nuevos robots. Estaban seguros de que si el monstruo de la última vez regresaba, podrían derrotarlo. Justo cuando terminaron de hablar, de hecho apareció. Los dos coordinaron sus ataques, derribándolo con cables. Teru señaló su nuevo punto débil, esta vez en su espalda. Ryugo lo golpeó, causando que toda la maquinaria en esa área se derritiera y explotara. En otro lugar, el comandante observó que las fuerzas enemigas se estaban uniendo, con una unidad específica actuando como el centro. Después de un análisis cuidadoso, identificó el objetivo clave y ordenó a todas las tropas que dispararan a él. Reiji cargó directamente en el campo de batalla para eliminar a tantos enemigos como fuera posible. Yamato apuntó a los aviones enemigos, con Arshem guiándolo para apuntar a sus sistemas de navegación montados en las alas para deshabilitarlos. Inicialmente, él quería disparar a los motores para acabar con ellos rápidamente, pero Arshem insistió en minimizar las bajas entre su gente. Después de todo, su verdadero enemigo era la reina. Yamato cedió y siguió su consejo, cortando las alas de la aeronave para forzarlas gradualmente a un descenso controlado en lugar de destruirlas por completo. De vuelta en la sala de mando, un alcalde anciano entró y de repente sacó un arma, revelándose como el traidor. Tenía una enfermedad terminal y había colaborado en secreto con los extraterrestres a cambio de medicina para prolongar su vida. Manami se lanzó hacia adelante para hacerse con su arma, pero su compatibilidad con el entorno terrestre falló en ese momento, lo que provocó que recibiera una bala. Duke respondió disparando, pero el alcalde tenía un escudo antibalas. Cowder se lanzó hacia adelante para agarrar el arma, pero recibió un disparo en la cabeza y no sufrió daño alguno. Ella fue llevada rápidamente a atención médica. Ahora, la ciudad tenía que despegar lo antes posible. No podían dejar que los esfuerzos de Manami fueran en vano. Desperdicio. Mientras tanto, Grave llegó para reclamar a la princesa. Admitió que había desobedecido órdenes, haciendo que Arshem se diera cuenta de que su madre la había abandonado. Ella eligió quedarse con los humanos y luchar. Sin dudarlo, Yamato se enfrentó a Grave en batalla. Grave rápidamente derribó la gran espada de Yamato de sus manos, obligándolo a cambiar a espadas duales. Luego creó un campo de fuerza, atrapando a Yamato adentro. La Guardia Real intervino y oficialmente confió la princesa a Yamato. Decidido a no dejar ir a Arshem, Yamato activó su habilidad de evolución, similar a la de Ryugi, y luchó aún más fuerte. Logró empujar a Grave fuera del campo de fuerza, pero ambos estaban ahora cayendo hacia la ciudad. Mientras tanto, Minami fue llevada al centro médico. Cuando el doctor la examinó, descubrieron que era una extraterrestre. En ese momento surgió el verdadero líder. Ella todavía era una adolescente y por lo tanto no era reconocida oficialmente como capitana, pero poseía todas las cualificaciones necesarias y era, en realidad, la comandante legítima. Inmediatamente tomó el control de la operación, dando órdenes de acelerar el despegue de la ciudad. La reina, al darse cuenta de la situación, ordenó al comandante enemigo lanzar un misil para terminar todo. Se disparó un misil enorme. Mientras tanto, Yamato y Grave se estrellaron en la ciudad, causando daños significativos. La verdadera identidad de Minami fue expuesta, así que ella pidió un momento a solas al doctor y a todos los demás. Llamó a Teru, disculpándose por no poder cumplir su sueño compartido. Al darse cuenta de que algo estaba mal, Teru llamó frenéticamente a ella. Sin embargo, Minami sabía que probablemente no sobreviviría. Finalmente, la ciudad se desprendió del suelo con éxito.
Arshem recuperó la conciencia, pero vio que Yamato había dejado de respirar. Desesperada, comenzó a realizar RCP. Cuando las compresiones torácicas no funcionaron, recurrió a la respiración boca a boca. En el campo de batalla, todos recibieron noticias del destino de Minami, pero Teru era quien más sufría. Minami dejó un mensaje para Teru, pidiéndole que continúe persiguiendo el sueño que ambos aún no habían cumplido. Ella creía que si una persona tenía el poder de quitar muchas vidas, también tenía el poder de hacer lo contrario, de salvar muchas vidas. Cuando el mensaje terminó, marcó el nacimiento de un chico triste. Teru decidió lanzarse al brutal campo de batalla y seguir luchando en lugar de Minami. Mientras tanto, 2 pilotos femeninas se quedaron sin municiones y sus robots apenas se mantenían juntos. El capitán les ordenó escapar usando las cápsulas de emergencia, pero solo Momo logró escapar. Jun decidió quedarse atrás, decidida a proteger al comandante a toda costa. ¡Costos! Ella recibió varios disparos hasta que su robot quedó completamente envuelto en llamas. Ryugi y el comandante corrieron a ayudarla. El comandante incluso llegó a su cabina, pero Jun ya había sufrido heridas mortales. Solo pudo dejar sus últimas palabras antes de fallecer. Ryugi ya no podía mantener la calma. Decidió usar todo su poder para vengarse, negándose a perdonar a quienes habían acabado con la vida de Jun. Se lanzó una vez más directamente hacia las filas enemigas. Mientras tanto, Teru estaba equipado con propulsores para luchar en el aire. Ryugyo estaba en pánico, incapaz de ver a ningún aliado. El bibliófilo le instruyó usar una sección delgada de suelo adelante como trampa. Cuando el bibliófilo se quitó las gafas, en realidad se veía bastante guapo. En ese momento, Yamato recuperó la conciencia y salió con Arshem, solo para ser atacado por Grave. Este último persiguió implacablemente a Yamato. Yamato intentó defenderse con una barra de metal, pero ésta se partió en dos de un solo golpe. De alguna manera, Asuna había sobrevivido a pesar de la devastación a su alrededor. Recogió el arma que Arshem le había dado anteriormente y se la lanzó a Yamato. Él contraatacó, pero Grave se mantuvo enfocado únicamente en Arshem. Ella corrió al tejado, donde la Guardia Real la esperaba. Intentó detener a Grave, pero Grave se abalanzó hacia adelante y lo apuñaló sin dudarlo. Anteriormente, tanto Grave como la Guardia Real habían admitido mutuamente que admiraban profundamente y tal vez incluso amaban a Arshem. Sin embargo, la Guardia Real había decidido descartar sus sentimientos para quedarse a su lado, cuidándola mientras crecía. Ahora, viéndola con otro hombre, no podía evitar sentirse desolado. Con su último aliento, falleció. Grave quedó momentáneamente aturdido, permitiendo a Yamato cortarle en el ojo. Herido, Grave se retiró a su robot y llevó a Arshem con él. Yamato también corrió de regreso a su propio robot, luchando por activarlo. Luego usó todo el poder de sus propulsores para perseguirlo. Afuera, Arshem trató de razonar con Grave, pero Yamato lo alcanzó y cortó el brazo que la sostenía. Ambos flotaban en gravedad cero, aferrándose desesperadamente a lo que podían. Grave avanzó, pero Teru agarró a Yamato, impidiéndole seguir adelante. Yamato sacó una pistola amenazando a Teru, pero Teru simplemente le dijo que adelante y disparara. Minami ya estaba muerto, así que ya no le importaba. Incapaz de hacer nada, Yamato no tuvo más opción que retirarse. Su prioridad ahora era destruir el enorme misil que amenazaba la ciudad. La comandante suprema activó el modo de combate de la nave, revelando una serie de cañones, incluido un cañón principal masivo. Ordenó que la energía se distribuyera equitativamente para poder disparar sus armas mientras mantenían la nave en el aire. Una vez que la flota enemiga estuvo al alcance, sus armas comenzaron a cargarse. El ataque acabó con la flota enemiga, su nave de mando y todas las fuerzas en tierra. Sin embargo, cuando el humo se disipó, el misil seguía intacta. A Yamato se le dio la misión final. Toda la energía disponible se le transfirió, permitiéndole empuñar la gran espada sagrada. La espada se materializó de la nada y Yamato la levantó, avanzando. Con un solo golpe poderoso partió el misil en dos. La operación fue un éxito completo, pero a un alto costo. Mientras tanto, Arshem permanecía segura en el suelo. Se encontró con un anciano que estaba dispuesto a darle un aventón. Después de regresar, Yamato estaba atormentado por sueños recurrentes de Arshem. Sus dos amigos notaron que no era él mismo y lo invitaron a salir, pero se negó.
Asuna entendió lo que estaba pasando. Yamato realmente se preocupaba por Arshem. En otro lugar, Jun había sobrevivido milagrosamente y estaba agradecida con Reiji por salvarla. Resultó que cuando el comandante la recuperó, Reiji había usado su poder para devolverla a la vida. Si él pudo hacer eso, entonces, ¿por qué no salvar también a Minami? El comandante supremo luego reveló los últimos deseos de Minami al resto de la tripulación. Para mantener su secreto oculto del público, usaron técnicas de alteración de memoria. Más tarde fue convocada para discutir su próxima misión. Mientras tanto, los científicos estaban examinando el cuerpo de Minami. No podían entender por qué los humanos y los extraterrestres eran casi idénticos, aparte de las diferencias en la composición de su sangre. Después de reexaminar el cuerpo, el científico quedó sorprendido por un descubrimiento. Mientras tanto, el ratón de biblioteca y el duque lograron reconstruir los robots para las dos pilotos. Ryugo, sin embargo, no tenía idea de qué le pasaba a Yamato. Teru explicó que Yamato se había enamorado de un extraterrestre, tal como él mismo lo había hecho una vez. De repente se emitió una alerta de enemigo. Teru le dijo a Ryugo que no participara en esta batalla. Al mismo tiempo, Grave, quien había sido encarcelado, logró escapar. La reina ordenó su ejecución, pero él fue a verla en persona, desafiándola a que le quite la cabeza a ella misma si realmente deseaba matarlo. Mientras tanto, Arshem se encontró con Victor, el líder de una pandilla subterránea autosuficiente. Anteriormente había hablado con extraterrestres y entendía que simplemente estaban tratando de sobrevivir, al igual que los humanos, por lo que no les guardaba rencor. De repente, una criatura terrestre mutada emergió del subsuelo. Victor ordenó inmediatamente a sus hombres que le prepararan un robot. Tan pronto como se transformó, Arshem estaba sorprendido. Se veía casi idéntico al robot de Yamato. Al mismo tiempo, como la batalla estaba ocurriendo en el aire, solo los robots de Yamato y Teru podían participar. Sin embargo, Teru aún no había llegado, así que Reiji decidió pilotar en su lugar. Con un gran número de enemigos acercándose, Reiji ideó un plan. Yamato lo entendió de inmediato, sin necesitar una explicación, y procedió en consecuencia. Reiji lanzó una andanada de misiles, creando un campo magnético que inmovilizó a los enemigos, mientras Yamato cargaba directamente a través de ellos, aplastando todo a su paso. Después de eliminar a los enemigos más pequeños, los enemigos restantes se combinaron en una forma más grande. Yamato respondió con sus cañones. Para evitar que Yamato fuera empujado hacia atrás por el retroceso, Reiji se apoyó contra su espalda y lanzó un ataque en la dirección opuesta. Las fuerzas opuestas se cancelaron entre sí, neutralizando tanto su movimiento como al enemigo combinado. Ahora solo quedaba la enorme nave de guerra enemiga. Yamato quería usar nuevamente la gran espada sagrada, pero no tenían suficientes materiales para recrearla. En su lugar, decidió usar los recursos restantes para fabricar otra cosa. Mientras Yamato reunía energía, Victor abajo noqueó a la criatura mutante con un golpe. Luego cargó hacia adelante y obliteró su cabeza. Para este momento, Yamato había tomado todo el material restante de su nave y ascendió al espacio. Allí reunió energía adicional y creó una nave similar a una mochila propulsora en su espalda. Además, formó un meteorito masivo. Usando las alas de su nueva unidad de vuelo, impulsó el meteorito hacia abajo, lanzándolo directamente al buque de guerra enemigo. Todos quedaron asombrados no solo por las habilidades extraordinarias de Yamato, sino también por su creatividad al usar su intelecto para luchar. Mientras tanto, Arshem le preguntó a Victor sobre los orígenes de su máquina. Simplemente respondió que había robado el diseño de una organización y usó una fábrica abandonada para construirla. En este mundo, esas máquinas eran esenciales para sobrevivir. De vuelta en el palacio, la reina se preparó para ejecutar a Grave. Sin embargo, él hizo que sus hombres la emboscaran, cortándole ambos brazos. Con esto, declaró un golpe de estado y tomó el trono. En otro lugar, el científico hizo un descubrimiento impactante. Minami estaba embarazada. Su hijo era un híbrido entre un humano y un alienígena. Aún más asombroso fue el hecho de que el bebé estaba vivo. Teru estaba completamente conmocionado por la noticia, sin saber cómo afrontarla. Grave había logrado usurpar la posición de la reina y se declaró el nuevo gobernante. Se enfrentó a la ex reina diciéndole que no la mataría aún, primero necesitaba someter a aquellos que se le oponían. Ella le advirtió que no podría controlar su raza sin ella, ya que era la única capaz de producir soldados.
pero Grave argumentó que su hija podía hacer lo mismo. Mientras tanto, Arshem hizo un trato con Víctor, pidiéndole que la llevara a algún lugar. Él exigió un pago, así que ella le recordó sobre el buque de guerra que acababa de partir. Ella quería que él la llevara allí para poder salvar a todos a bordo. A cambio, le daría todos los suministros a bordo del barco. Víctor encontró el trato interesante y estuvo de acuerdo. Sin embargo, antes de ayudarla, necesitaba regresar a su asentamiento para reabastecerse de combustible. En este momento, el presidente y su flota estaban en camino al buque de guerra estrellado, con el objetivo de rescatar a los sobrevivientes y salvar sus recursos y carga. Su nave espacial pronto aterrizó y activó su modo de camuflaje. El capitán luego lideró un escuadrón de reconocimiento para explorar el área circundante. Mientras tanto, Yamato se reunió con Ryugo y notó que estaba herido. Ryugo explicó que había entrado accidentalmente en el territorio de Q. Yamato no tenía idea de quién era Q, así que el ratón de biblioteca le informó que Q era una figura misteriosa que gobernaba la escuela misma. Yamato quería encontrar a esta persona, pero Ryugo no quería que se metiera en problemas. Sin embargo, Yamato pensó que tenía que haber una razón por la cual él era el único que no estaba al tanto de la existencia de Qs. Ignorando las advertencias de Ryugo, decidió buscar a este Qs y provocarlo. Mientras tanto, Momo se reunió con Jun. Jun había estado pensando en cortarse el cabello corto como sus amigas. De repente, Momo fue golpeada por un recuerdo del pasado, uno que involucraba a su padre. Al mismo tiempo, Arsham había sido llevado al pueblo de Víctor, Zulan, donde vivían 2000 personas. Ella estaba confundida sobre cómo lograron sobrevivir ahí. Víctor explicó que les gustara o no, no tenían otra opción más que encontrar una manera de vivir. Arsham preguntó si Víctor guardaba resentimiento hacia ella, ya que fue su gente la que lo había llevado a él y a estas personas a circunstancias tan graves. Sin embargo, Víctor respondió que el odio no tenía sentido. Su único objetivo era proteger a estas personas y ayudarlas a sobrevivir. De repente, un grupo de matones llegó, causando problemas a Víctor y tratando de coquetear con Arsham. Víctor los manejó rápidamente, pero el líder de la banda sacó un cuchillo. Aún así, Víctor lo dominó sin esfuerzo. Mientras tanto, el científico se acercó a Teru. Había descubierto que el bebé no nacido de Manami era suyo. El bebé era un híbrido entre un extraterrestre y un humano de la Tierra. El científico creía que este niño podría sobrevivir en lugares donde los humanos no podían. Quería experimentar con el bebé para ayudar a la humanidad a encontrar una manera de vivir en condiciones extraterrestres. Sin embargo, Teru estaba aterrorizado. Si se corría la voz sobre el niño, los extraterrestres seguramente intentarían capturarlo por el mismo motivo. Temía que el niño se convirtiera en una amenaza importante. Pero para el científico, el bebé representaba la esperanza para la humanidad. Decidió llevar a cabo su investigación en secreto para que nadie más se enterara. Mientras tanto, Yamato se reunió con Jun y Reiji. Los tres se dieron cuenta de que ninguno sabía nada sobre los Qs, así que decidieron investigar. Entraron al gimnasio donde Qs ya los estaba esperando. Qs estaba confundido acerca de por qué los tres no lo recordaban. Sospechaban que Qs había alterado las memorias de todos. Sin embargo, si eran las memorias de todos las que habían sido cambiadas o solo las de ellos, era imposible de determinar dentro del refugio. El propio Q quería convertirse en piloto, y la forma más rápida de lograrlo era derrotar a un piloto frente a las cámaras. Q de repente agarró la cabeza de Yamato y lo pateó. Yamato les dijo a los otros dos que no intervinieran, que él se encargaría de esto solo. Cargó contra Qs desatando una serie de ataques, pero Qs los esquivó sin esfuerzo y contraatacó con una patada. Q se burló de Yamato diciendo que no era rival para él. Yamato no podía entender cómo Q podía evadir sus ataques tan perfectamente. Se sentía como si estuviera luchando contra alguien de una unidad de fuerzas especiales. Pero entonces, por casualidad, Yamato encendió una pantalla y vio la actuación de Asuna. Con la música sonando, Yamato de repente peleó con mucho más entusiasmo, pero incluso entonces todavía estaba siendo empujado hacia atrás. Al darse cuenta de que necesitaba una ventaja, hizo señas a Jun y Reiji para que abrieran las cortinas a su señal. A Yamato le importaba más ganar que su orgullo. Luego saltó hacia adelante, esquivando los ataques de Q mientras se aferraba a una cuerda y se balanceaba hacia el proyector de arriba. Jun y Reiji siguieron su señal, abriendo las cortinas e inundando el gimnasio con luz solar brillante, cegando momentáneamente a Q.
Aprovechando la oportunidad, Yamato se lanzó hacia adelante y le dio 2 patadas poderosas en la cabeza a Q. Mientras tanto, el equipo de patrulla del capitán se había encontrado con enemigos en la superficie. El equipo de Yamato fue llamado rápidamente a la batalla. Le dijo a Q que estuviera listo para explicar todo cuando regresaran. Yamato subió rápidamente a su robot, que ahora estaba equipado con armas y espadas mejoradas. Todos los robots de los pilotos habían recibido mejoras. Al desplegarse para apoyar al equipo del capitán, todos estaban emocionados por sus actualizaciones. Sin embargo, fueron atacados repentinamente por un nuevo enemigo que voló y lanzó llamas contra ellos. El adversario continuamente se desvanecía de la vista, dificultando su seguimiento. Yamato sugirió separarse para cazar al enemigo. Los demás se sorprendieron. ¿Desde cuándo era Yamato su líder? Simplemente afirmó que nadie más estaba más capacitado para dar órdenes que él. Mientras tanto, Grave había capturado a su antiguo superior, Vals, para castigarlo por traición. En el pasado, Vals había desobedecido una orden directa de la reina, lo que resultó en su largo encarcelamiento. Sin embargo, a diferencia de la reina, Vals no era un cobarde. Vals se dio cuenta de que Grave tenía algo sobre él, así que decidió someterse y seguir las órdenes de Grave. Al mismo tiempo, uno de los subordinados más leales de la reina, Demir, la liberó en secreto y la ayudó a escapar. En otro lugar, los antepasados de la humanidad, Adán y Eva, descubrieron que la Tierra, el planeta que habían cuidado, había sido invadida. Decididos a detener esto, decidieron tomar medidas. De vuelta con el grupo de Yamato, el enemigo que controlaba el fuego regresó. El equipo lo apodó el demonio de fuego. Comenzó a lanzar proyectiles de energía que podían seguir sus movimientos. Aunque intentaron dividirse y escapar, los proyectiles los persiguieron sin descanso. Teru notó que los proyectiles estaban siguiendo su movimiento y le dijo a todos que dejaran de moverse. Como se esperaba, los proyectiles dejaron de perseguirlos. El demonio de fuego se dio cuenta de que los pilotos habían descubierto su truco, pero su quietud le dio la oportunidad perfecta para acabar con ellos él mismo. Más enemigos comenzaron a invadir, poniendo al equipo de Yamato en una situación difícil. Sin embargo, inesperadamente, los proyectiles teledirigidos cambiaron de rumbo y comenzaron a apuntar también a los enemigos en movimiento. Esto llevó a Yamato a concluir que los proyectiles no eran lo suficientemente avanzados como para diferenciar entre amigo y enemigo. Aunque esto resolvió temporalmente su problema, el demonio de fuego en sí mismo seguía siendo una amenaza. Yamato decidió usar el movimiento característico del robot, puño destructor. Teru dudaba de su efectividad, ya que sería inútil si no acertaba, pero Yamato estaba seguro de que tenía un plan. Él instruyó a Ryugo para que acoplara un motor eléctrico a su brazo derecho y a la pierna del demonio de fuego. Ryugo siguió el plan mientras Teru trabajaba para evitar que el demonio de fuego esquivara. Con la intervención de Teru, Ryugo logró colocar el motor en la pierna del demonio de fuego. Luego, Yamato disparó su brazo robótico y le indicó a Ryugo que activara la corriente eléctrica. El brazo del robot se conectó al demonio de fuego y comenzó a perseguirlo. Yamato aumentó la velocidad del ataque, haciéndolo imposible para que el demonio de fuego esquivara. Sufrió daños severos. Sin embargo, antes de que Yamato pudiera acabar con él, Vals ordenó al piloto del demonio de fuego que se retirara, ya que ya habían reunido suficientes datos de combate. Mientras tanto, Griff recibió noticias de que la reina había escapado. Predijo correctamente que ella buscaría a Arsham, pero decidió dejarla libre por ahora. En otro lugar, Victor se preparaba para transportar suministros. Arsham quería acompañarlo. Su primera parada fue una pequeña casa donde vivían una abuela y su nieto. Victor le administró un medicamento a la abuela para prolongar su vida un poco más, un medicamento que había extraído de un parásito que antes los había atacado. Sin embargo, después de salir, le dijo al nieto en voz baja que se quedara al lado de su abuela hasta la mañana, ya que eso era todo el tiempo que le quedaba. Aunque lo lamentaba, no había nada más que pudiera hacer por ella. Después de completar la entrega, Arsham se conmovió al ver a personas luchando por sobrevivir. Se preguntó si alguna vez había sido tan fuerte como ellas, y decidió ayudar a Victor con sus tareas de transporte. Ella pasó todo el día trabajando con Victor y pronto se ganó el cariño de la gente del pueblo. Victor les prometió que pondría fin a esta situación. Esa noche, Arsham comenzó a comprender completamente el alcance de los crímenes que su pueblo había cometido.
Víctor arregló un lugar para que ella durmiera y ella le preguntó qué quería decir cuando dijo que salvaría a todos. Él no respondió, simplemente se alejó. A través de los sueños de Víctor se reveló que en realidad él era el padre de Momo. De repente, en medio de la noche, el radar detectó 3 enemigos acercándose. Víctor rápidamente se preparó para la batalla, activando su robot y volando fuera del refugio para enfrentarlos. Mientras tanto, Quest había sido capturado y llevado a la base, donde conoció al presidente. Reveló que sabía que Quest había hackeado el sistema de memoria de los ciudadanos y había fabricado una identidad falsa para él. En realidad, era un inmigrante ilegal. Ella se negó a tolerar a los inmigrantes ilegales y decidió deportarlo. Sin embargo, Quest argumentó que el presidente podría aprovecharlo, ya que poseía todas las cualidades necesarias para convertirse en un piloto destacado. De vuelta con Víctor, estaba luchando contra las fuerzas enemigas, ya que eran demasiado rápidas. Antes de mucho tiempo, llegaron refuerzos para ellos. Víctor ordenó a sus subordinados que le entregaran su espada. Tan pronto como lo tuvo, utilizó su técnica para crear un torbellino corriendo en círculos, bloqueando la visión del enemigo. Luego, se elevó alto en el cielo antes de caer en picado con un golpe devastador, aniquilando un área vasta tal como Yamato lo había hecho antes. De vuelta con el grupo de Yamato, Quest aprobó la prueba de simulación de pilotaje con una puntuación muy superior a la de todos los pilotos anteriores. Sin embargo, el presidente le pidió someterse a una evaluación psicológica también. De repente, una alerta señaló la aparición de fuerzas enemigas, lo que provocó el despliegue de todos los pilotos. Su adversario esta vez era un nuevo tipo de enemigo, uno que parecía particularmente poderoso, así que los pilotos principales fueron enviados. Sin embargo, inesperadamente, ninguno de los robots pudo despegar. Alguien había hackeado el sistema, impidiéndoles desplegarse. Pero el robot de Yamato pudo moverse de alguna manera y fue enviado a la batalla, a pesar de que él todavía estaba en la sala de mando. En ese momento, Quest habló. Él fue quien había hackeado el sistema y falsificado una identificación para tomar el control del robot de Yamato. Quería probarse a sí mismo en un combate real en lugar de pasar por pruebas tediosas. Tan pronto como entró en batalla, Quest cargó contra el enemigo y ejecutó maniobras que solo un piloto altamente entrenado podría realizar. En un instante eliminó a 3 enemigos. Luego desenfundó su espada y acabó rápidamente con los enemigos restantes. Yamato no encontró nada impresionante en esta victoria, pero todos los demás estaban asombrados por la eficiencia con la que Quest manejó a los enemigos, consumiendo notablemente poco combustible en el proceso. El ratón de biblioteca entre ellos no podía creer que esta fuera la primera vez que Kuse pilotaba un robot. Kuse mostró una comprensión excepcional del robot de Yamato y solicitó hablar con los ingenieros después de identificar algunos problemas con él. Sin embargo, The Bookworm estaba convencido de que el problema no era con el robot, sino más bien que la velocidad de procesamiento de Kuse era simplemente demasiado rápida para que la máquina pudiera seguirle el ritmo. Mientras tanto, Momo comenzó a recordar memorias pasadas cuando atrapó a Jun y de repente se desmayó. Duke la llevó a recuperar sus recuerdos y ella se enteró de que su padre estaba luchando por sobrevivir en el duro mundo exterior. Ella expresó su deseo de rescatarlo. Sin embargo, Duke explicó que muchos dentro de la organización se oponían a esta idea, ya que carecían de suficiente información sobre las personas de afuera. No se trataba simplemente de decidir ayudar. Al mismo tiempo, Teru se reunió con un médico y se enteró de que en solo un mes el niño estaría listo para la experimentación. Teru rogó a un médico que abandonara al niño porque su existencia provocaría una guerra. El médico afirmó que el niño era suyo, pero Teru no quería que la vida que él y Manami habían creado se convirtiera en el catalizador de un conflicto. En los días siguientes, Yamato notó que Kuse se volvía cada vez más arrogante después de ser reconocido oficialmente como piloto. Sin embargo, a pesar de su antipatía personal hacia la actitud de Kuse, no podía negar el talento que estaba siendo reconocido. Luego, inesperadamente, Kuse irrumpió en la sala de comando con una pistola y declaró que a partir de ahora él estaría a cargo. Nadie entendió lo que Kuse intentaba hacer, hasta que dejó en claro que se estaba apoderando del barco. Pero Kuse había planeado todo antes de actuar. Reveló que había colocado explosivos en el sistema de filtración de aire del barco, y con solo presionar un botón podría liberar aire tóxico desde el exterior, infectando a todos a bordo. En realidad, Kuse trabajaba bajo las órdenes de Víctor.
Víctor había orquestado un plan para que Kuse se infiltrara en el barco como piloto y tomara el control de la sala de mando. Sin embargo, su objetivo no era el terrorismo, era salvar a la gente. Kuse exigió que el barco fuera enviado a recoger a las personas del refugio de Víctor. Sin otras opciones, el presidente se vio obligado a ceder y ordenó al barco cambiar de rumbo. Víctor le había enseñado anteriormente a Kuse cómo reescribir los recuerdos de los ciudadanos, permitiéndole infiltrarse en la ciudad. Esto fue posible porque Víctor había sido uno de los arquitectos del refugio. Mientras tanto, Teru se enteró de la situación en la sala de mando y se lo informó a Reiji. Los dos decidieron usar un conducto de ventilación para eludir las cámaras de seguridad e infiltrarse en el centro de mando. Dado cómo Kuse había logrado hacerse con el control de la sala de mando sin ser descubierto, concluyeron que debió haber tenido ayuda desde dentro. Al mismo tiempo, Teru y Reiji se disfrazaron de personal del barco para infiltrarse en la sala de mando. En otra parte, el Bookworm y Duke estaban desconcertados sobre por qué la sala de control no les había respondido. Acababan de terminar un robot nuevo y necesitaban presentarlo al equipo de mando. De vuelta en la sala de comando, Teru se movió silenciosamente detrás de Kuse. Uno de los aliados de Kuse se dio cuenta e intentó advertirle, pero Ryugo y Yamato la sometieron rápidamente. Teru intentó levantarse y enfrentar a Kuse, pero este lo atrapó. Sin embargo, Kuse cometió un error y dejó un espacio, permitiendo que Reiji usara una pistola eléctrica para inmovilizarlo. Víctor, en este punto, se dio cuenta de que el plan había fallado, y Arshem ahora entendía la estrategia de Víctor. Ella creía que podía ayudarlo con esto. El presidente, reconsiderando, decidió que todavía irían a rescatar a más de 2000 civiles de afuera y llevarlos al refugio. Si no hubiera suficiente espacio para ellos, podría retirar temporalmente algunos bienes del almacenamiento y traerlos de vuelta más tarde. Luego ordenó que liberaran a Kuse y su equipo, con una condición: que a los 2000 civiles llevados a bordo de la nave se les alterara la memoria. De repente llegó otra alerta de enemigo y Kuse recibió permiso para entrar en batalla. Luego se reunió con The Bookworm, quien le informó que había creado un nuevo robot específicamente para el estilo de combate de alta velocidad de Kuse. Mientras tanto, Momo aconsejó a Jun que renunciara a ser piloto, ya que Jun estaba sufriendo de un trauma psicológico. Cuando llegó el momento de la batalla, Kuse y Yamato intercambiaron algunos comentarios sarcásticos. Yamato también se preguntó por qué Kuse parecía escuchar al presidente más que antes, a lo que Kuse respondió que necesitaba devolverle el favor por acoger a su gente. Kuse avanzó rápidamente y derribó a muchos enemigos, lo que llevó al presidente a advertirle que no se alejara demasiado de los demás. Sin embargo, Kuse fue rodeado por enemigos y tuvo que ser asistido por Yamato, quien también aprovechó la oportunidad para bromear un poco con él. Yamato avanzó también, y Kuse, no queriendo quedarse atrás, lo siguió. Como Kuse se movía tan rápido, Yamato tuvo que usar sus propulsores al nivel justo para mantener el ritmo con él. Reiji y Teru, observando a Yamato, estaban constantemente sorprendidos por su acción. Yamato luego se transformó en una máquina mortal giratoria, cortando a cada enemigo en su camino. El presidente notó que Yamato y Kuse estaban trabajando excepcionalmente bien juntos. Sin embargo, su principal enemigo apareció, una máquina masiva similar a un tanque. Kuse avanzó, obligando a Yamato a seguirle de cerca. Kuse sabía que tenía que atravesar un punto débil en el tanque, así que activó su técnica perforante. Se lanzó hacia adelante, acumulando energía cinética, e instruyó a Yamato para que usara la misma técnica en el mismo lugar. Objetivo: ambos coordinaron su ataque con éxito y perforaron el tanque, destruyéndolo por completo. Mientras tanto, la reina había llegado a la ciudad humana. Griff descubrió que Arshem se escondía en un pueblo fuera del refugio. Esa noche, Teru se coló en la habitación del médico para eliminar a su propio hijo, pero el médico pensó erróneamente que Teru todavía estaba interesado en su hijo y vino a visitarlo. El doctor explicó que, según la teoría, un niño entre dos especies diferentes no debería ser posible. Sin embargo, como el ADN del niño coincidía tanto con el de Teru como con el de Manami, la existencia de este niño era sin duda un milagro. Arshem, al ver que el barco se acercaba al pueblo, entró para informar a Víctor. Todavía se sentía culpable, ya que su gente había cometido tales atrocidades. Víctor le preguntó si quería unirse a su grupo en el barco, pero de repente recordó a Yamato y se fue. Luego, el presidente instruyó a Kuse para que guiara a todos a bordo del barco.
Ella ordenó que todo el barco se preparara con todo lo necesario para llevar a los civiles a bordo. Poco después, el barco aterrizó y Yamato, junto con Kuse y un pequeño equipo, entraron al pueblo. Kuse comentó que las personas que viven cómodamente en el refugio como Yamato no entenderían las luchas de la gente aquí. Luego llegó Víctor y explicó al grupo que la manera en que los aldeanos habían sobrevivido hasta ahora era recolectando recursos de la naturaleza y siendo autosuficientes. Mientras tanto, Arshem caminaba cerca, sin saber que Yamato también había llegado. Ella estaba en camino para cuidar a 2 ancianos en un sótano. La abuela albergaba un profundo odio hacia los extraterrestres, culpándolos por el estado en que se encontraba su nieta. Al escuchar esto, Arshem se sintió aún más triste. Salió y vio un llavero en forma de erizo que le recordó a Yamato. Se preguntó si Yamato había llegado aquí. Más tarde, Víctor encontró a la reina y a su asistente, Demir. Se acercó y entabló una conversación, diciendo que no tenía mala voluntad hacia todos los alienígenas, ya que entendía que la reina también era